La vida tiene formas misteriosas de guiarnos. A veces creemos que hemos perdido la gran oportunidad de nuestra existencia. Y sin embargo, esa puerta cerrada no era un final, sino el comienzo de un camino mucho más grande. Escucha con atención esta historia, porque quizás, como Gabriel, también te hayas sentido perdido, frustrado, golpeado por la vida. Y sin embargo, todo lo que ocurre, incluso lo que duele, tiene un propósito. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal. Gabriel era un joven campesino de apenas 20 años. Había nacido entre sembradíos, caballos y lluvias de invierno que dejaban los caminos convertidos en ríos de lodo. Su padre, don Julián, era un hombre curtido por los años, de manos firmes y mirada serena. Cada mañana lo despertaba antes del amanecer con una frase repetida: «Vamos, hijo, la tierra no espera». Gabriel se levantaba de mala gana, arrastrando los pies. El rocío le mojaba los pantalones y el frío de la madrugada le calaba los huesos como agujas invisibles. Apenas amanecía y ya sentía el peso del cansancio en su cuerpo. Gabriel odiaba el campo. Ese día, apenas llegaron al corral, su padre le pidió: «Ensilla el caballo, Gabriel. Tenemos que arar antes de que el sol se ponga fuerte». Gabriel suspiró. Caminó hacia el animal, un alazán robusto de mirada inquieta. Intentó ponerle la montura, pero el caballo bufaba y golpeaba el suelo con sus cascos. «Quieto, quédate quieto», susurraba Gabriel tratando de controlar sus nervios. El animal giró bruscamente. Gabriel apenas alcanzó a colocar la manta cuando un movimiento repentino lo lanzó de espaldas contra la tierra. Su cuerpo golpeó con fuerza el suelo húmedo, levantando un polvo amargo que se le metió en la boca. «¡Ah!», gritó, con la espalda ardiendo por el impacto. El caballo se encabritó, levantando las patas delanteras, y el joven rodó hacia un costado para no ser pisoteado. Terminó cubierto de barro, con la ropa desgarrada y el orgullo hecho pedazos. Don Julián corrió hacia él y le extendió la mano. «¿Estás bien, hijo?». Gabriel, con la cara sucia y los ojos llenos de rabia, le respondió: «Estoy harto, padre. Todos los días es lo mismo. Golpes, lodo, cansancio. Este no es el futuro que quiero». El padre lo miró en silencio. Había ternura en sus ojos, pero también firmeza. El campo enseña paciencia. No hay cosecha sin esfuerzo, ni carácter sin prueba. Gabriel se levantó sacudiéndose el polvo con rabia. «Pues yo no quiero aprender más de este campo», replicó. «Yo quiero irme, conseguir un trabajo digno en la ciudad. Allí, por lo menos, nadie me lanza al suelo como este animal». Don Julián no discutió. Solo apoyó su mano sobre el hombro de su hijo y dijo con calma: «Quizás no entiendas ahora, pero cada caída también tiene un propósito. Algún día lo descubrirás». Gabriel, sin escucharlo, se alejó maldiciendo entre dientes. En su corazón, aquella caída no era una lección, sino una prueba más de que el campo era una cárcel de la que debía escapar cuanto antes. Al caer la tarde, Gabriel regresó a la casa con paso arrastrado. Cada paso le parecía un peso, no solo por el cansancio del cuerpo, sino por la carga de sus pensamientos. Empujó la puerta de la cocina sin ganas, dejó la maleta y las botas en un rincón y se metió al baño de madera que daba al patio trasero. Giró la llave y dejó que el agua fría de la ducha cayera sobre él. El golpe de las gotas heladas le sacó un suspiro largo, mezcla de dolor y rabia. Apoyó las manos en la pared, inclinando la cabeza, y dejó que el agua le resbalara por el rostro sucio de polvo y lágrimas. En voz baja, casi temblando, murmuró: «Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me escuchas? Yo quiero salir de aquí, quiero otra vida. ¿Es que no ves que ya no puedo más?». El agua corría mezclándose con la tierra que caía de su cuerpo. Gabriel cerró los ojos y siguió hablando, esta vez con más enojo. «Cada día me esfuerzo, cada día aguanto. Y mientras más lo hago, más me va mal. ¿Hasta cuándo? Dime hasta cuándo». Su voz se quebró.
El sonido de la lluvia sobre el techo del baño se mezclaba con el ruido del agua de la ducha, creando un eco triste. Por un instante sintió que el silencio le respondía, como si Dios estuviera ahí, pero sin contestar todavía. Se enjugó el rostro con las manos, respiró hondo y golpeó suavemente la pared. No de rabia, sino de impotencia. «Yo no nací para esta vida», susurró finalmente. Salió de la ducha con la toalla sobre los hombros, mirando por la ventana hacia el campo gris del atardecer. Afuera, el viento movía los árboles con calma. Era como si la tierra, indiferente a su dolor, siguiera su curso. Pero en el corazón de Gabriel, esa escena no era indiferencia, era otro recordatorio de que, para él, ese mundo era una prisión de la que debía escapar. Al día siguiente, mientras arreaba las vacas bajo una lluvia torrencial, el cielo se oscureció como si la tarde hubiera caído de golpe. Intentaba guiar al ganado hacia el establo, pero el lodo se volvió una trampa bajo sus botas. Entre más fuerza hacía, más se hundían sus pies. Entre más gritaba a las vacas, más se dispersaban en direcciones contrarias. Era como si todo el campo se rebelara contra él. De pronto, resbaló y cayó de rodillas en medio del lodazal. La ropa se le empapó, el agua corría por su cuello y el peso del barro lo cubría entero. Las vacas mugían inquietas y el aguijón de la lluvia lo hacía sentir como un extraño en su propia tierra. Con rabia, golpeó el suelo con sus puños. «¡Maldito campo! ¡Siempre contra mí!» Y en su interior sintió algo peor. La amarga sensación de que mientras más desprecio tenía por esa vida, más duro parecía castigarlo el destino. Como si la tierra misma le dijera, «No te acepto si no me valoras». Su padre, bajo la tormenta, avanzaba con calma sujetando a una de las vacas por el cabestro. El agua le corría por la frente, pero en sus ojos había paz. Lo miró con una serenidad desconcertante y solo dijo, «Levántate, hijo. La lluvia no dura para siempre». Gabriel se incorporó refunfuñando, con el barro escurriendo de su rostro, sintiendo que cada gota era una bofetada del destino. Y en su corazón crecía la idea de que el campo lo odiaba tanto como él lo odiaba a él. En las noches, después de lavar sus manos curtidas por la tierra, Gabriel se sentaba en la mesa de madera con una lámpara de aceite titilando a su lado. El silencio del campo lo envolvía, roto solo por el canto lejano de los grillos y el crujido del viento contra las ventanas. Con la frente apoyada en su mano, comenzaba a escribir una nueva carta. Su caligrafía era torpe, manchada por el cansancio, pero cada palabra llevaba una súplica. Pedía empleo en talleres, en fábricas, en almacenes de la ciudad. Les hablaba de sus ganas de superarse, de su disposición a trabajar duro, de lo mucho que deseaba un futuro diferente. «Por favor», murmuraba mientras escribía, «aunque sea una sola respuesta». A veces la tinta se corría en el papel por culpa de una gota de sudor o por una lágrima de frustración. Gabriel apretaba los labios y seguía, convencido de que aquella carta podría cambiar su vida. Gabriel no entendía que muchas veces, en la vida, la falta de respuesta no es un rechazo, sino una redirección. Semana tras semana, doblaba los sobres con cuidado y caminaba hasta el correo del pueblo, entregando sus esperanzas en manos de un cartero. Pero nunca llegaban respuestas. Cada día que pasaba sin respuesta era una esperanza rota. El muchacho salía al patio y miraba al horizonte, donde las luces lejanas de la ciudad parecían brillar con ironía. Entonces suspiraba, con el pecho oprimido y la voz cargada de rebeldía. «Un día me iré de aquí, aunque tenga que huir». Mientras tanto, su padre lo observaba desde la ventana con el corazón sereno, sabiendo que aunque Gabriel no lo entendiera todavía, incluso su silencio y sus cartas sin respuesta formaban parte de un propósito mayor. A la semana siguiente, el pueblo entero estaba reunido en la plaza para la feria de ganado. Era la época en que los campesinos llevaban sus animales para vender, intercambiar o competir en destrezas rurales.
Don Julián, orgulloso de su hijo, lo llevó para que lo ayudara a apartar los terneros y mostrar su mano con los animales frente a todos. Gabriel, en cambio, iba de mala gana. Miraba las carretas, el polvo, los caballos y las risas de los vecinos con fastidio. Todos aquí felices con esta vida. Yo quiero otra cosa, pensaba. Al llegar su turno, debía apartar un ternero nervioso del corral y mostrar que podía controlarlo. El padre le hizo un gesto alentador. «Vamos, hijo, demuéstrales que sabes manejar el ganado». Gabriel masculló entre dientes. «Siempre lo mismo. Este trabajo no sirve para nada». Con brusquedad intentó empujarlo delante de todos. El animal, asustado por su energía, lanzó una patada seca que lo golpeó de lleno en la pierna. El dolor lo atravesó como un rayo y lo derribó en medio del corral, frente a la mirada de decenas de vecinos. ¡Ah!, gritó, doblándose en el suelo mientras la rabia lo consumía. Las risas y los murmullos no tardaron. «Mira a ese muchacho, ni un ternero puede controlar. Ese Gabriel no sirve para el campo. Su padre se mata trabajando y él sueña con la ciudad». Gabriel, con la cara sucia y la pierna ardiendo, sintió que la humillación pesaba más que el dolor. En su interior, era como si el campo entero se burlara de él. Entre más odio esta vida, más me hiere, como si quisiera obligarme a rendirme. Don Julián dejó los sacos en el suelo, caminó despacio entre los murmullos y le tendió la mano a su hijo. Lo ayudó a ponerse de pie sin alterarse y le habló con voz serena. «Hijo, el campo enseña más de lo que crees. Cada herida, cada caída, te prepara para ser fuerte». Gabriel, con lágrimas de rabia, apretó los dientes. «¿Fuerte para qué, padre? ¿Para seguir en esta miseria? ¿Para que los animales me pateen, la lluvia me humille y el barro me trague? Yo no nací para esta vida». El padre lo miró con ojos pacientes, cargados de ternura, pero también de sabiduría. «Quizás no lo entiendas ahora, pero hasta las pruebas más duras tienen un propósito. La tierra no castiga, hijo, la tierra enseña». Gabriel apartó la mirada sin querer escuchar. Mientras los vecinos murmuraban, su mente ya no estaba allí. Veía calles asfaltadas, fábricas ruidosas, carteles luminosos. Pensaba en la ciudad como en una promesa que lo salvaría de aquel destino que sentía como una prisión. Hasta que un día, el milagro pareció tocar su puerta. El cartero llegó con una carta distinta, con un sello de la ciudad. Sus manos temblaron al abrirla. Lo citaban a presentarse para un puesto en una empresa textil. Era como si el cielo hubiera escuchado sus súplicas. Por fin, tenía la oportunidad de escapar. Aquella noche apenas pudo dormir. Preparó su maleta y le contó a su padre. «Padre, me voy. Por fin alguien me dio una oportunidad». Don Julián lo observó con ternura y respondió despacio. «Hijo, no todas las oportunidades son lo que parecen. Confía en Dios. Y recuerda, todo en la vida tiene un propósito». Gabriel sonrió incrédulo. En su corazón solo había emoción por lo que vendría. Al amanecer, Gabriel corrió con la maleta en la mano hacia la estación del pueblo. El aire olía a hierro y carbón, y el silbido del tren se escuchaba a lo lejos. Su corazón latía como un tambor. Aquel viaje era, para él, la última esperanza. La estación estaba llena de movimiento. Vendedores ambulantes ofreciendo café, campesinos cargando bultos, viajeros apurados. Entre la multitud, de pronto, Gabriel vio algo que lo detuvo en seco. Del tren que acababa de llegar, bajaba un hombre elegante de traje claro y sombrero fino, acompañado por una joven de belleza delicada. Su piel era como porcelana. Su cabello oscuro brillaba con el sol de la mañana, y sus ojos, al encontrarse con los de Gabriel, parecieron atravesarle el alma. Por un instante, todo se detuvo. Gabriel sintió un golpe en el pecho, no de miedo ni de cansancio, sino de asombro. ¿Qué hace una chica así en un pueblo como este?
¿Por qué alguien de ciudad vendría al campo mientras yo hago todo por huir de él? La joven sostuvo su mirada apenas unos segundos, con una mezcla de curiosidad y timidez. Ese instante fue suficiente para distraerlo. Cuando quiso darse cuenta, tropezó con un saco de grano que alguien había dejado junto al andén y cayó pesadamente al suelo. La maleta rodó a un costado y su corazón se desbocó. El silbato del tren sonó largo y profundo. Gabriel se levantó con las rodillas temblando y el rostro encendido de vergüenza. La joven lo miró, sorprendida, mientras su padre la tomaba del brazo y se alejaban hacia la salida. Gabriel, todavía confundido, giró hacia las vías y vio cómo su tren comenzaba a moverse. «¡No, no, no!», gritó. «¡Espérenme!». Corrió con todas sus fuerzas, la maleta golpeándole el costado, el humo del carbón envolviéndolo. Pero el tren ya había tomado velocidad. Saltó, estiró la mano, pero solo tocó el aire. La locomotora se alejaba, llevándose con ella todos sus planes. Se detuvo jadeando en medio del andén, con los ojos llenos de lágrimas. Golpeó el suelo con la mano abierta. «¡No puede ser! Era mi única oportunidad», murmuraba, sintiendo que la vergüenza y la rabia lo quemaban por dentro. Aquel día regresó a su casa arrastrando los pies. No quiso hablar con nadie. Cerró la puerta del baño y se metió bajo la ducha fría, como si el agua pudiera borrar la frustración y la humillación. Apoyó la frente en la pared, dejó que las gotas heladas corrieran por su rostro y en voz rota habló con Dios. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me dejaste subir? ¿Por qué me pones estas pruebas? ¿Por qué no escuchas mi clamor? Yo ya no puedo más». Su voz se quebró. El agua corría mezclándose con lágrimas invisibles. En su corazón, el silencio de Dios parecía más pesado que la lluvia del campo. Pero esa misma tarde, mientras aún se sentía derrotado, la noticia recorrió el pueblo como un trueno. Ese tren se había descarrilado kilómetros más adelante. Decenas de personas habían muerto y muchas otras estaban heridas. Gabriel quedó paralizado. El mismo tren que tanto soñó abordar pudo haber sido su tumba. Se sentó en el borde de su cama, con la toalla aún sobre los hombros, mirando al suelo sin comprender. Su padre entró despacio, se sentó a su lado y lo abrazó con firmeza. «¿Lo ves, hijo? Lo que hoy parece desgracia, mañana puede salvarte. No lo olvides, Dios nunca se equivoca». Gabriel cerró los ojos. En su pecho se mezclaban la frustración de haber perdido su futuro y el alivio de seguir con vida. En su interior, algo se quebraba. Gabriel no podía saberlo entonces, pero aquel fracaso era en realidad un giro invisible de su historia. Muchas veces la vida cierra una puerta para salvarnos, aunque en ese instante solo sintamos dolor. Pero ese pensamiento aún era apenas un susurro en su corazón. Los días siguientes fueron de silencio y trabajo. Gabriel volvió al campo con su padre. Araba la tierra, alimentaba el ganado, reparaba cercas. Y cada tarea, lejos de parecerle insoportable como antes, ahora le despertaba un extraño sentimiento de gratitud. Porque en cada golpe de azada, en cada gota de sudor, recordaba la mirada de aquella joven en la estación. Gabriel, por primera vez en su vida, se detuvo a pensar que quizás nada de lo que vivía era casualidad. Ni el tren que perdió, ni la mirada de aquella joven en la estación, ni siquiera las caídas, los golpes y las humillaciones que había sufrido en el campo. Todo parecía encajar como piezas invisibles de un plan mayor. No puede ser simple azar, no. Tiene que haber un propósito en todo esto, murmuraba en su interior, mientras el sol le quemaba la piel y el sudor le corría por la frente. Unos días después, un carruaje elegante llegó al pueblo. De él descendió un hacendado adinerado que había comprado tierras aledañas. Buscaba a alguien que conociera el trabajo del campo, un joven responsable que pudiera administrar su nueva hacienda. Los vecinos, que antes lo criticaban, ahora lo recomendaban. Ese Gabriel conoce la tierra desde niño. Puede que no le guste, pero sabe más de campo que cualquiera.
Gabriel aceptó la entrevista con cierta incredulidad, y cuando entró al patio de la hacienda, sus ojos se encontraron con algo inesperado. Ella, la joven de la estación, Isabel. En ese instante lo comprendió todo. No había sido casualidad verla aquel día, ni había sido un error tropezar y perder el tren. Cada detalle, incluso su frustración, formaba parte de un plan invisible que lo conducía hasta ese momento. El hacendado lo contrató sin dudar, y Gabriel comenzó a trabajar allí. Y poco a poco, mientras compartía labores con Isabel, descubrió no solo su cariño, sino también una nueva manera de ver la vida. Ella amaba el campo, lo valoraba, veía en la naturaleza un regalo y no una carga. Y Gabriel, al mirarla, descubrió que también él había aprendido a amar lo que antes rechazaba. Cada herida, cada caída, cada jornada bajo la lluvia, le habían dado la experiencia que lo convertía ahora en un hombre capaz de administrar y cuidar la tierra con sabiduría. Con el tiempo, Gabriel dejó de escribir cartas a la ciudad, y lo curioso fue que ni siquiera lo notó. Aquel hábito que había llenado sus noches de desvelo y frustración desapareció sin que él se diera cuenta. ¿Por qué? Porque ahora estaba ocupado en algo distinto. Disfrutar de la vida que antes rechazaba, los días en el campo ya no eran una carga, sino parte de una rutina que le daba sentido. Encontraba satisfacción en el trabajo bien hecho, en el olor a tierra mojada, en los frutos que brotaban de su esfuerzo. Y, sobre todo, en la compañía de Isabel, que con su amor por la naturaleza le había enseñado a mirar el mundo con nuevos ojos. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los potreros teñidos de dorado, Gabriel permanecía junto a ella contemplando el horizonte. El aire fresco traía consigo el canto de los grillos y el murmullo lejano del río. De pronto, un pensamiento lo estremeció. Ya habían pasado 2 años desde aquel día en la estación. 2 años desde el tren perdido, desde la mirada que cambió su destino y desde aquella frustración que creyó el final de sus sueños. Ahora, de pie junto a Isabel, con la tierra fértil a sus pies y el corazón en paz, comprendió que nada había sido en vano. Todo lo que odiaba, todo lo que lo había hecho renegar del campo, era en realidad lo que lo había preparado para estar allí, en ese momento. Con los ojos brillantes por la emoción, murmuró en silencio con una mezcla de humildad y gratitud. Todo en esta vida tiene un propósito, incluso aquello que odiamos. Así que recuerda, lo que hoy parece una pérdida, mañana puede revelarse como tu mayor salvación. A veces lo que llamamos fracaso no es otra cosa que la mano de Dios, corrigiendo el rumbo de nuestro camino. Confía, cada caída, cada silencio y cada espera tienen un propósito. Puede que ahora no lo comprendas, pero llegará el día en que mires atrás y digas con certeza, Dios sabía exactamente lo que hacía. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios, confío en el propósito de Dios, y suscríbete a Fábulas con Propósito para más relatos que inspiran y transforman vidas.